Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Tobias Forge habló sobre los cambios de vestuario de la era Skeletor y sobre cómo poco a poco irán buscando estar más cómodos. También habló de la media máscara y responde si en el futuro se quitará la misma por completo. Para este ciclo volvimos a contar con Via Ackerlund, la responsable de los trajes de al menos 3 de nuestros últimos ciclos. Ella viene del mundo de la moda y la alta costura y artístico. Creo que somos una de las pocas bandas de heavy metal que incorpora elementos de este mundo de la moda, incluso si son trajes muy elegantes. Algo a lo que prestamos atención para todos en el escenario proviene del ciclo anterior. En Impera los músicos llevaban gafas grandes que no permitían una visión perfecta, por lo tanto esta vez quisimos que cada atuendo que usáramos fuera un poco más cómodo y ergonómico. Me incluyo en esto. Damos conciertos largos y a veces el calor nos mata. Así que trabajar en estos nuevos diseños ha sido muy emocionante porque creo que vamos a tener una experiencia un poco más cómoda. En 2022, en la gira de verano, a veces hacía muchísimo calor en Europa, pero nada comparado con Estados Unidos, donde el calor era infernal. Algunas noches nos mareábamos. Los conciertos estuvieron bien, pero sufrimos golpes de calor. E incluso nos pasó muchas veces que algunos de nosotros casi nos desmayamos en el escenario. Por lo tanto, tuvimos que hacer unos pequeños ajustes que marcarán una gran diferencia para nosotros. A Tobias luego le preguntan si considera dejar de lado el maquillaje y las máscaras y apuntar a trajes más simples. Él dijo, nunca debes decir nunca, porque eso es algo que ya no te puedes permitir. Después de los 25 es más fácil. A los 15 dices, jamás haré esto o aquello. Pero en el contexto de Ghost, no me parece que nadie pueda afirmar que necesita una versión completamente desenmascarada de la banda. Hay varias maneras de presentarnos sin ir tan disfrazados como en nuestros álbumes anteriores. Poco a poco fuimos optando por atuendos más sencillos. Las bandas de rock pueden permitirse quitarse varias capas de ropa durante un show. Pero mientras Ghost exista, habrá zonas grises que nos permitan no ir totalmente enmascarados. Pero nunca subiremos al escenario vestidos como Pearl Jam. No tengo nada en contra, me encanta, pero es el ejemplo de los que suben al escenario con la ropa que llevan puesta sin más. Eso es todo lo contrario a lo que hacemos con Ghost, y no creo que la banda fuera tan interesante si cambiáramos eso. No importa cuán buenas sean las canciones.